Muy buenas noches. Continuamos en este segundo Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, después de la magnífica conferencia magistral del doctor Héctor Pixamudio. Iniciamos ahora con las mesas, con la primera mesa sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los derechos fundamentales. Tenemos una mesa de lujo y conforme al orden del programa, que vamos a tener que modificarlo porque es muy probable que tenga que retirarse la doctora Ana Laura Magaloni, porque hoy sale en la televisión. Entonces, iniciamos en primer lugar con el doctor Miguel Carbonell. No sin antes decir que es el tema que hoy nos ocupa, la primera mesa, es sumamente polémico, que ha sido muy visto, muy escrito la Suprema Corte en los últimos tiempos, y solamente para calentar un poco la mesa, diré que el año pasado, en Nexos, en el mes de junio, se publicó precisamente por Ana Laura Magaloni y por el doctor Arturo Saldívar Lelo de la Rea un interesante artículo denominado El Ciudadano Invisible, donde hacían una crítica a la Suprema Corte de Justicia debido a que, según ellos, no existían muchos asuntos sobre derechos fundamentales. Posteriormente, en agosto, en la misma revista, 3 secretarios de Estudio y Cuenta de un ministro de la Suprema Corte contestaron esa crítica, y bueno, solamente lo dejo en esta mesa para ir calentando la misma. Y sin más preámbulo, voy a ceder la palabra al doctor Miguel Carbonell, que es investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, es coordinador del área de Derecho Constitucional, es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, uno de los más jóvenes en adquirir esta categoría, y tiene una amplísima producción jurídica, destacando su libro Los Derechos Fundamentales en México, que es el mejor texto que se ha escrito sobre derechos fundamentales en nuestro país y que está cambiando la visión de ver los derechos fundamentales y se ha convertido en uno de los críticos fundamentales de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en esta materia. Cedemos la palabra al doctor Miguel Carbonell. Muchas gracias, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí. Le aprecio mucho a mis queridos amigos Eduardo Ferrer y Arturo Saldívar que me hayan invitado. En efecto, me parece que la crítica sistemática a las resoluciones de la Suprema Corte tiene un valor metodológico muy relevante en la etapa de la transición democrática en la que nos encontramos. Como dice Eduardo, yo la he practicado con frecuencia y sin embargo hoy creo que los voy a decepcionar porque viendo el nivel de crítica que tienen preparados mis amigos, colegas de la mesa, lo mío va a ser bastante light. De hecho, preparé algo, casi les puedo decir que laudatorio, y voy a intentar justificar por qué. Antes, sin embargo, permítanme decir que no voy a renunciar, por supuesto, a seguir ejerciendo la crítica a nuestros tribunales, porque creo, insisto, en el valor epistemológico de esa crítica. Y para prueba, en el número de junio que va a salir pasado mañana de la revista Nexos, el tema central es el de la Corte a examen. Aquí está el número de la revista Nexos que conviene que ustedes revisen. Escribe en una suerte de paradoja, porque examinar a la Corte pues tendría que ver con que se haga un examen externo. Paradójicamente escribe el ministro Cosío, escribe el doctor Saldívar, Pedro Salazar, Lorenzo Córdoba, etcétera. Creo que es un número que quedó bastante completo y los remito aquí para que vean algunos textos sumamente críticos. Lo que quiero hacer en estos 20 minutos que me fueron otorgados es referir o comentar, mejor dicho, una sentencia que me llamó profundamente la atención y que es una sentencia que no dudo en calificar como modélica. Y en este sentido vale la pena subrayarla. Vale la pena destacar esta sentencia porque es verdad que puede decirse, como han dicho Magaloni y Saldívar en el artículo que citó apropiadamente Eduardo, que la Corte se ha ocupado en pocas ocasiones de aspectos de fondo relativos a los derechos fundamentales. Y si esto es así, como creo que sin duda alguna lo es,
es todavía más cierto respecto de ciertos derechos, porque hay algunos derechos dentro del conjunto de derechos fundamentales que han sido completamente olvidados por la práctica de nuestra jurisdicción constitucional. Este es el caso de la libertad religiosa, que ha aparecido poco o prácticamente nada en las sentencias de la Corte. Por estas razones que la sentencia del amparo en revisión 1595, diagonal 2006, tiene mucho interés. Pues la primera sala, que fue la que emitió esta sentencia, hizo importantes definiciones en el tema de los derechos fundamentales. Además, esta sentencia es interesante también por cuestiones de orden formal. Y en este sentido, insisto, se trata de una resolución modélica, tanto por la forma tan pulcra en que se desarrolla la argumentación, como por la brevedad de su texto, que apenas supera las 30 páginas. Seguramente quienes se dedican a darle seguimiento a las sentencias de la Corte desearían que todas ellas fueran tan legibles y que tuvieran la claridad y la brevedad de la que se comenta. No es extraño que esta sentencia haya salido de la ponencia de quien, desde mi punto de vista, es el ministro más preparado en Derecho Constitucional que tiene hoy nuestra Suprema Corte, que es el ministro José Ramón Cosío, que además tuvo, antes de ser ministro, un larguísimo entrenamiento en la escritura de textos claros, pero también profundos en materia constitucional. Este amparo en revisión, el 1595-2006, se refería a la posible inconstitucionalidad de un bando municipal de la ciudad de Toluca, en uno de cuyos artículos se establecía una sanción de multa para la persona que, cito, sin permiso, pegue, cuelgue, distribuya o pinte propaganda de carácter comercial o de cualquier otro tipo en edificios públicos, portales, postes de alumbrado público, etcétera, etcétera. Un señor que se llama Stephen Orla distribuyó 2 folletos en una calle de la ciudad de Toluca. En uno de ellos, el señor Orla invitaba a un concierto gratuito y en el otro se contenían fragmentos del libro sagrado de una determinada confesión religiosa, la cual tiene registro legal como iglesia en México, de acuerdo a lo que establece el artículo 130 constitucional y su ley reglamentaria. Por distribuir estos folletos le pusieron una multa a Stephen Orla y él impugnó la multa y llegó finalmente el tema al amparo. El quejoso esgrimía que el bando municipal violaba la libertad de expresión, la libertad de imprenta y la libertad religiosa. La sentencia construye su línea argumental a partir de 3 distintos niveles de análisis. Primero, hace una reconstrucción conceptual de los derechos involucrados en el caso concreto y de su alcance, del alcance de cada uno de estos derechos. En segundo término, establece los requisitos que deben cumplir las normas infraconstitucionales que los desarrollen para ser congruentes con lo que dispone la Carta Magna. Y en tercera instancia, se analiza el precepto del bando municipal impugnado para ver si es consistente o no con las anteriores bases analíticas. La sentencia anuncia desde el principio de su considerando quinto que la norma en cuestión no es compatible con el texto constitucional, ya que la forma en que está redactada permite sancionar actividades que en algunos aspectos están protegidas por normas de derechos fundamentales. En primer lugar, la Corte considera inconstitucional el requisito consistente en tener que solicitar permiso para ejercer actividades protegidas por un derecho fundamental. En virtud de que los derechos en cuestión son las libertades en parte, las libertades de expresión y de imprenta, dicho requisito se constituye, dice la Corte, y es interesante, como una especie de censura previa, la cual desde luego está prohibida por la Constitución y por diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este argumento es completamente cierto. Las normas infraconstitucionales no pueden exigir, sin más, permiso de tipo alguno para ejercer los derechos fundamentales, pues ese requisito puede constituirse como un elemento inhibitorio para que los particulares ejerzan a plenitud y sin cortapisas sus derechos. Imagínense ustedes si para ejercer otro tipo de derechos se tuviera que pedir permiso. Piensen ustedes en el caso, digamos, absolutamente obvio, de la libertad de tránsito. Imagínense que antes de salir de su casa tuvieran que llamar a la delegación política donde viven o al presidente municipal y decirle, ¿puedo salir? Sí, puede salir. Bueno, esto sería, desde luego, tendría un efecto claramente inhibitorio sobre el ejercicio de los derechos. La Corte señala en su sentencia que la prohibición de censura previa implica que el Estado no puede someter las actividades expresivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la autoridad.
Y esto es interesante porque quizás se pueda proyectar, como acabo de decir, a otros derechos fundamentales y habrá que ver en qué términos. Habrá que ver, por ejemplo, si esto se puede proyectar a la libertad de trabajo que establece el artículo 5º constitucional. Y habrá que ver cómo se modula el hecho de que para ciertas actividades se requiere, efectivamente, solicitar un permiso a la autoridad gubernativa. Además, la Sala argumenta que el bando municipal no establece lineamiento alguno para guiar el criterio de la autoridad administrativa competente para imponer la multa, lo que puede generar actividades administrativas arbitrarias. Y esto también aquí la Sala en su sentencia me parece que le da en el blanco al fondo de la cuestión. Es decir, si no existe regulación jurídica, en este caso a nivel de bando, respecto de la manera en que puede la autoridad administrativa ir modulando la imposición de ciertas multas dependiendo de la gravedad de la conducta, quizá de la reincidencia, de lo que ustedes quieran, se presta a ejercicios sumamente arbitrarios como los que seguramente todos nosotros conocemos. Hace también la sentencia una especie de balancing, una especie de ponderación de derechos y los aplica a la norma, al artículo 123 del bando municipal. Antes, sin embargo, la Corte determina el alcance de la libertad de expresión y el alcance de la libertad religiosa. Respecto de la libertad de expresión, cita por supuesto el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y dice que no es solamente importante en sí misma, sino también en razón del valor instrumental que tiene la libertad de expresión, lo cual es muy cierto. Si no tenemos libertad de expresión es muy difícil instrumentalmente ejercer otros derechos fundamentales como el derecho de sufragio o, por ejemplo, el derecho a la información. Y dice la Sala que cuando un tribunal resuelve, y esto ojalá le quedara claro a todos los jueces federales, cuando un tribunal resuelve un caso de libertad de expresión o de libertad de imprenta, no solamente afecta al caso concreto que se ventila, sino que su decisión se proyecta al conjunto del país, en tanto el criterio judicial contribuye a determinar el grado en que quedará asegurada la circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el acceso a la información de toda la sociedad. Este párrafo de la sentencia, por cierto, figuró en su momento como parte del voto particular que hicieron los ministros Cosío y Silva en el llamado caso Bandera, en el amparo de Sergio Witz Hernández, que tuvo también mucho eco, pero no por estas buenas razones, sino por otras muy malas razones. Respecto de la libertad religiosa, la Corte señala que tal libertad tiene dos dimensiones, una interna y otra externa. La primera la asocian los ministros con la libertad ideológica, la cual, por cierto, ha sido considerada por algunos académicos como inexistente. Hay, por lo menos que yo sepa, dos muy distinguidos académicos que dicen que la libertad ideológica no existe. Esta sentencia, por supuesto, desmiente esa aseveración. La vertiente interna de la libertad religiosa es prácticamente ilimitada, ya que el Estado no puede intervenir en aquello que se desarrolla en el ámbito íntimo de cada individuo, esto es su pensamiento. Respecto de la dimensión externa de la libertad religiosa, dice la Corte que ésta se encuentra en el desarrollo de actos de culto público, como pueden ser los ritos, ceremonias o reuniones propias de la creencia religiosa que se profese, pero no solamente, sino que hay otros actos que tienen que ver con el ejercicio de la libertad religiosa que no son necesariamente actos de culto público. Es decir, el género sería libertad religiosa y dentro del género actos de culto público, pero no agotaría las posibilidades de ejercicio de este derecho. Y la Corte señala que es precisamente este el supuesto en el que cae la conducta de Stephen Orla. Stephen Orla ejerció su libertad religiosa al distribuir folletos en donde daba a conocer una parte del libro sagrado de la religión a la que él pertenece, pero no constituye eso un acto de culto público. Al confrontar estas consideraciones que estoy resumiendo, como ustedes comprenderán, con el artículo 123 del bando municipal, la Corte determina que la regulación municipal es sobreinclusiva, es decir, que permite regular más conductas de las que apropiadamente, adecuadamente en términos constitucionales, deberían estar en su caso prohibidas. Y dice que estas conductas son sumamente heterogéneas. La Corte señala que no es lo mismo pegar publicidad en el mobiliario urbano, es decir, cuando uno llega y dice, voy a poner una maqueta que diga 1000 tacos de canasta por 1000 pesos, ¿no? Hay unas que sí se anuncian en el periférico, ¿no?
Dice, no es lo mismo esto que circular por una calle y distribuir escritos de promoción religiosa. No, lo de los tacos no lo dice la sentencia, ¿eh? Este es un ejemplo nada más para que yo posee. En un caso, dice, puede haber una afectación objetiva a bienes públicos. En el otro no se da dicha afectación, más allá de la natural ocupación temporal de la calle en que se distribuyan los folletos. Pero esta ocupación no impide, por regla general, que en la misma calle circulen otras personas y que también hagan uso de ella, desde luego. Ya para terminar, me parece que en materia de derechos fundamentales, como seguramente argumentarán con toda contundencia mis compañeros de mesa, la Suprema Corte ha cometido en los últimos años importantes pifias. Por ello, ha sido objeto de críticas en los medios de comunicación y en las publicaciones especializadas en materia jurídica. La mayoría de tales críticas, por cuanto se dirigen a criterios judiciales públicos y como tales absolutamente discutibles, han sido, desde mi punto de vista, muy merecidas y necesarias. Sin embargo, sin demérito de lo anterior, también resulta necesario reconocer que en algunas ocasiones la Corte emite buenas sentencias. Es el caso de la sentencia del amparo en revisión 1595-2006, puesto que este pronunciamiento judicial es impecable en el fondo y en la forma. Es original en sus planteamientos, pulcro desde el punto de vista lingüístico, progresista en su análisis de fondo de los derechos de libertad de expresión, de imprenta y de libertad religiosa. Desde luego, puestos a buscarle defectos, se le podrían señalar algunos menores, sin que alcancen a empañar sus aciertos. Por ejemplo, yo podría señalar que cuando expone la Corte el alcance de la libertad religiosa, cita solamente el artículo 24 constitucional. Cuando hay muchos tratados internacionales, cuando hay recomendaciones de ONU, de los comités de la ONU precisamente, cuando hay, por ejemplo, muchísima jurisprudencia comparada que hubiera valido la pena incorporar. Pero bueno, digamos que esto ya es intentando rascarle, ¿no? Pero no, esto no afecta para nada los grandes aciertos que tiene esta sentencia. Habla muy bien de los 5 ministros que conforman la primera sala, que el proyecto haya sido aprobado por unanimidad. No sé por qué la claridad que tuvieron al votar este asunto no la tuvieron en asuntos anteriores, ni la han tenido en asuntos posteriores. Porque si mal no entiendo, el jueves o viernes pasado, salió una sentencia preocupante en materia precisamente de libertad de imprenta, reconociendo la constitucionalidad de la evidentemente inconstitucional ley de imprenta de 1917. Pero bueno, aquí sí habla muy bien de los ministros que hayan votado por unanimidad el asunto de Stephen Orla, y desearía que en el futuro veamos muchas sentencias como la que ha sido objeto de este brevísimo comentario, las cuales, y esto debería quedarles muy claro a los señores ministros, sin duda serán muy aplaudidas y reconocidas por los abogados mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Miguel Carbonell, que como vemos no solamente hace críticas fuertes en contra de la Corte, sino también críticas positivas, de alabanza cuando así lo considera. Continuando con el programa, la doctora Ana Laura Magaloni es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora investigadora del CIDE, fue directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y destaca su libro El precedente constitucional en el sistema judicial norteamericano. Cedemos la palabra a la doctora Ana Laura Magaloni. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradezco muchísimo la invitación tanto a Arturo Saldívar como a Eduardo Ferrer, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Las ideas de mi ponencia, quiero decir que son ideas que he venido pensando y trabajando durante algún tiempo. Podría decir que todavía no están totalmente terminadas, pero que me gustaría esbozar por dónde van mis intuiciones respecto de este tema que nos ocupa. Recientemente, no sé si ustedes leyeron, en el periódico Reforma se publicó algunos de los acuerdos entre PRI, PRD y PAN respecto a los artículos constitucionales que habría que discutir en este gran proyecto tan sonado de la reforma del Estado. Por supuesto, de nuevo, el sistema electoral, la posible ratificación del gabinete por parte del Congreso, la posible modificación de la designación de los ministros
y muchos otros de la parte orgánica de nuestra Constitución. La parte dogmática es la que consagra los derechos de nosotros y que, como todos sabemos, tiene serias deficiencias. No forma parte de este gran proyecto político. Los ciudadanos y sus derechos son una agenda invisible, por lo menos para los partidos políticos, el legislador, el ejecutivo, locales y federales. Este no es un hecho aislado ni coyuntural. Uno de los aspectos más llamativos de la transición a la democracia mexicana y de la propia democracia mexicana es que la agenda de los derechos fundamentales ha sido y continúa siendo una agenda periférica. Digo que es llamativo, pues como señala Benjamin Barber, y cito, la democracia solo puede sobrevivir como democracia fuerte cuando está asegurada no por grandes líderes, sino por ciudadanos libres e iguales. Las dictaduras requieren grandes líderes, mientras que las democracias necesitan verdaderos ciudadanos. Fin de la cita. Extraer, por lo tanto, la agenda de los derechos fundamentales, que no es otra cosa que los derechos que nos hacen a todos nosotros ciudadanos, me parece que es robarle el corazón a la democracia. Existen muchas razones que podrían explicar por qué la agenda de derechos continúa en un lugar periférico en el debate político, pero no me voy a dedicar a ellas. La pregunta clave, creo, es ¿qué hacer? ¿Cómo modificar de lugar esa agenda? ¿Cómo pasar de la periferia al centro la agenda de los derechos fundamentales? A mí me parece que la experiencia de las últimas 5 décadas, por lo menos, tanto en Europa como en Estados Unidos, muestran que los tribunales constitucionales pueden convertirse en un instrumento eficaz al servicio de la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. En el caso mexicano, me parece además que este papel de la justicia constitucional se hace aún más relevante que en otras partes del mundo, dado que, como ya mencioné, en el debate político estos derechos todavía son una agenda olvidada y prácticamente inexistente. Ahora bien, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que empiece a desempeñar cabalmente el ser este instrumento de protección y defensa de nuestros derechos? A mí me parece que por lo menos tendremos que empezar a resolver, o la Corte tendría que empezar a resolver 3 problemas. El primero es la manera como se ha definido la jurisdicción de la Corte y la concepción que ha prevalecido tanto en el ámbito judicial como en el ámbito académico de lo que es un verdadero tribunal constitucional. El segundo tiene que ver con la posibilidad que tenga la Corte de controlar su agenda. O sea, creo que el maestro Fix tiene toda la razón, que tan pronto se le da una entrada amplia a los ciudadanos a los tribunales constitucionales, estos tienden a saturarse de casos. Por eso creo que la Corte tiene 2 instrumentos centrales que tendría que usar en forma estratégica. Uno, su facultad de atracción, y tendría que revisar cómo y cuándo utilizarla. Y la segunda es cuáles deben ser los criterios y cómo elaborar políticas para reenviar casos a tribunales colegiados para su resolución. Esta facultad que le establece a la Corte el artículo 94 de nuestra Constitución. Y finalmente tiene que establecer buenos criterios, como el que acaba de señalar Miguel Carbonell, pero que, bueno, ni modo, o sea, yo tengo la percepción de que estas sentencias todavía siguen siendo una excepción y que en materia de derechos la Corte no logra corregir cabalmente la arbitrariedad que padece el ciudadano. Me voy a dedicar a analizar estos 3 asuntos en forma separada. Primero, el problema de la jurisdicción y la concepción que se tiene sobre lo que es un verdadero tribunal constitucional. Las reformas constitucionales de 1994, que como todos sabemos modificaron la integración de la Corte y ampliaron su jurisdicción, no estuvieron pensadas ni diseñadas para que la Corte fuera un instrumento de defensa a los derechos fundamentales. El rasgo más significativo de esta reforma fue concentrar la jurisdicción de la Corte en el control constitucional de normas generales. Las acciones de inconstitucionalidad y el amparo quedaron como instrumentos exclusivos de control constitucional de normas generales, y si bien es cierto que en el caso de las controversias constitucionales se permite impugnar actos, esto obedece más a razones políticas que a razones de defensa de derechos.
Esta forma de concebir la jurisdicción de la Corte me parece que, de alguna forma, revela que, en la visión tanto de los propios ministros de la Corte como en buena parte del debate académico, se ha asumido y se sigue asumiendo que la función del Tribunal Constitucional es principalmente la de depurar el ordenamiento de las normas jurídicas que violan la Constitución. Es decir, la identidad del Tribunal Constitucional viene dada por el control constitucional de la ley y en particular por la posibilidad de expulsar o invalidar aquellas normas generales que violan la Constitución. Esta forma de concebir la jurisdicción constitucional, una forma de pensar que el tema es la depuración del ordenamiento y no la garantía de los derechos, me parece que tiene dos consecuencias importantes en cuanto a la configuración de la jurisprudencia en derechos fundamentales. La primera, que eso es algo muy llamativo y que llama la atención la sentencia que señala Carbonell, que de nuevo creo que es una excepción. El debate, como ustedes han visto, se concentra en qué le pasó a la ley, si se invalidó o no la ley, no lo que dice la Constitución. El debate sobre la ley de medios es característico de esto. Poco nos interesa o poco se ha recabado sobre lo que la Corte está diciendo que dice la Constitución respecto a prácticas monopolios, libre concurrencia, dominio del espectro por parte del Estado, y a todos siguen si invalidó el 28 o si ya se invalidó el 7 o se prevaleció en la constitucionalidad otros diferentes artículos. Este mismo debate me parece que sucede con respecto al tema de derechos. Recuerdo que en fechas recientes la Corte declaró inconstitucional un artículo del Código Civil de Aguascalientes que establecía un trato distinto para mujeres y hombres en caso de pensión alimenticia por divorcio necesario. La legislación de Aguascalientes decía que las mujeres lo podían pedir en todos los casos, mientras que los hombres tenían que demostrar que tenían que estaban en una situación económica difícil. Según la interpretación de la primera sala de la Corte, esto viola el principio de igualdad constitucional. Todo lo que se publicó al respecto, o lo que yo leí, tenía que ver con el Código de Aguascalientes, ¿no? Nadie discutió cómo este criterio constitucional se iba a proyectar hacia los otros derechos y en qué forma la Corte estaba dispuesto a zanjar las diferencias entre hombres y mujeres. No me resultó nada problemático, o sea, nadie hizo la conexión entre este criterio y en esas fechas, de verdad, en la prensa salió los resultados que el Foro Económico Mundial presentó respecto de los índices de desigualdad de género 2006. México salió muy mal. Lo que más destaca de este índice es que ocupamos el 98 lugar de una lista de 115 países en cuanto a la participación económica de las mujeres. Resulta que en este país la fuerza laboral es 50% mayor que la laboral masculina, es 50% mayor que la femenina, y además que recurrentemente a las mujeres se le paga menos por el mismo trabajo que a los hombres. Con el criterio de la Corte, si nos centramos en el artículo de Aguascalientes, parece que esta información no es muy relevante. Sin embargo, cuando tratamos de proyectar el alcance de este criterio en lo que se trata, temas de discriminación y de igualdad, quizá resulte un poco más preocupante. Sin embargo, mi punto es el siguiente. Mientras que lo que cuenta es lo que suceda con la ley, si se invalida o no, se debate, se expulsa del ordenamiento o no, la configuración jurisprudencial de los derechos fundamentales seguirá siendo un debate bastante olvidado. La segunda consecuencia que yo veo de esta visión de un tribunal constitucional depurador del ordenamiento es que en virtud de la misma, la Corte deja de tener jurisdicción sobre un sinnúmero de asuntos muy importantes para los ciudadanos. Todas aquellas violaciones a sus derechos que provengan de actos de la administración pública o de los propios jueces locales y federales quedan en manos de los colegiados. Con ello, la película sobre el alcance de nuestros derechos siempre será una película incompleta. Me explico. Cuando se trata de la protección de derechos, lo relevante es la manera como la jurisprudencia constitucional va delimitando y dotando de contenido al derecho a través de un proceso concatenado y de caso por caso, en donde se va dibujando de qué tamaño es ese derecho. No
importa para esta configuración si el litigio proviene de una norma general impugnada o de un acto de aplicación. Lo que cuenta es qué dice la Constitución sobre lo que son nuestros derechos. Por poner un ejemplo de este proceso concatenado. ¿Qué significa la libertad de expresión? Bueno, todos los tribunales constitucionales han ido resolviendo caso por caso y variando la protección constitucional en función del tipo de expresión de la que se trate. El debate público tiene una alta protección, tiene un menos protección la publicidad comercial, menos aún la pornografía, quizá el denominado hate speech o discurso de odio no tiene protección constitucional. Pero lo interesante es que las Cortes van haciendo una película caso por caso, no son casos aislados, sino que juntos, todos los asuntos sobre libertad de expresión nos acaban diciendo de qué tamaño es nuestro derecho. Para que esto se pueda hacer, tienen que suceder dos cosas, que no necesariamente suceden en nuestro caso. Consistencia entre sus decisiones, saber que de una decisión sobre libertad de expresión tiene que volver a ser revisada en un siguiente caso y uno tiene que estar dispuesto a extender los principios a los que logró en el siguiente, y dos, centrar el debate sobre lo que dice la Constitución y no sobre lo que pasa en la ley. Tres, nada más, me parece que es importante darle al ciudadano instrumentos para llevar estos casos. Que eso es lo último que pasa cuando hemos concentrado todo en la jurisdicción de normas generales. O sea, por ejemplo, las enormes dificultades que hay en este país para hacer valer lo que es un juicio justo, un debido proceso, ya no van a ser revisadas por la Corte. Esta es una jurisprudencia que se va a quedar en manos de los colegiados. Ante este problema, yo creo que hemos definido mal la jurisdicción de la Corte. Yo creo que su función principal, y eso lo demuestra la experiencia de la justicia constitucional, tanto europea como norteamericana, es que al final lo más importante es lo que dice la Constitución y particularmente lo que dice la Constitución respecto de nuestros derechos. Sin embargo, esto no me parece que es un asunto así de pesimista. Me parece que tiene la Corte dos instrumentos como ningún otro tribunal constitucional más que el norteamericano, que le darían una enorme potencialidad de elegir su agenda. Uno es el instrumento que puede de la facultad de atracción. Como ustedes saben, el Pleno tiene facultad para atraer y para conocer cualquier amparo en revisión, y las salas cualquier amparo directo. A través de esta facultad de atracción, la Corte podría detectar casos de actos de aplicación o sobre temas concretos en donde le gustaría pronunciarse. El segundo gran instrumento, y que tendría que usar en forma estratégica, y me remite al segundo gran problema que veo en la política de la Corte, es su facultad de expedir acuerdos generales que remitan los asuntos a tribunales colegiados, que en principio sería de su competencia resolver. Estas dos facultades de atracción con facultad de remitir asuntos, me parece que podría convertirse en una especie del certiorari mexicano, ¿no? Uno y otro mecanismo, tanto el certiorari como estas dos facultades, permite a las Cortes elegir sus agendas y los temas que merecen una mayor atención. Sin embargo, la Corte me parece que no ha entendido de esta manera estas facultades. En concreto, su facultad de remitir asuntos a los colegiados me parece que ha sido fundamentada más en la idea de descongestionar su carga de trabajo y no así en la de definir su agenda. Jimena Santolaya, una alumna mía, hizo su tesis de licenciatura sobre los acuerdos generales que ha emitido la Corte, y estudió todos. Y resumiendo a grandes categorías, podríamos decir que la Corte ha decidido que todos los asuntos donde exista jurisprudencia de plenos y salas ya se remiten automáticamente a los colegiados. Los asuntos en donde algún tribunal unitario o jueces de distritos hayan sobreseído un juicio o no hubieran entrado por alguna razón al fondo de la inconstitucionalidad de leyes federales o locales y tratados internacionales, tampoco los va a conocer ya la Corte. La inconstitucionalidad de reglamentos federales y locales ya está 100% en manos de los tribunales colegiados, y finalmente toda la inconstitucionalidad de las leyes locales. Lo que está pasando con este tipo de acuerdos es que las puertas de acceso al ciudadano hacia la Corte están cada vez más restringidas. ¿Por qué esto es poco estratégico?
O sea, primero, reenvía los asuntos en bloque, no por temas. O sea, para que esto pudiera ser estratégico, no tendrías que reenviar en bloque, sino podrías tener una capacidad de selección sobre temas importantes y sobre relevancia de los mismos. Segundo, no se puede expulsar a priori todo lo que provenga del ámbito local, dado que, como todos sabemos, el ámbito local es posiblemente el lugar donde más decisiones respecto a nuestra libertad, nuestro patrimonio y nuestra familia se toman. El derecho de familia, mucho del tema del derecho penal está en el ámbito local, mucho de la justicia mercantil está en el ámbito local, o sea, afectaciones a nuestro patrimonio, libertad, están en el local. La Corte ya se deshizo de ese bloque a priori. Y tres, me parece que ha perdido toda la posibilidad de detectar temas relevantes para la población o sensibles. Finalmente, la posibilidad de revisar el impacto de su propia jurisprudencia también ya se perdió. O sea, parece ser que porque ya estableció jurisprudencia, esta va a resolver los problemas. Muchas veces los tribunales constitucionales se equivocan y tienen que reconsiderar su jurisprudencia y tener forma de entender cuando jurisprudencia está generando los efectos deseados y cuando no. Si simplemente cierras la puerta porque ya existe jurisprudencia planteada, posiblemente tengas más problemas de los que puedes prever en lo que has generado. En este sentido, me parece que tendría que funcionar un poco más al estilo de la Corte norteamericana. La Corte norteamericana recibe más o menos como 5,000 casos de excepción oral. Y todos y cada uno son revisados por los clerks, que son el equivalente a los secretarios de estudio y cuenta, los cuales alertan a los ministros sobre temas relevantes, sensibles, que parecen delicados, etc. La Corte, además, a través de este cerciorari, define su propia agenda. Todos sabemos, por ejemplo, y esta agenda le da algún tipo de identidad. Todos sabemos que la Corte Warren y la Corte Berger tomaron como agenda más importante la estafeta de los derechos civiles. Si uno voltea a la Corte actual, básicamente está dedicada a definir la enorme tensión entre la lucha contra el terrorismo y la lucha contra el terrorismo y las excepciones que esta lucha está exigiendo al debido proceso. En el caso de nuestra Corte, nada de esto ha pasado. O sea, me parece que nuestra Corte no se ha dado cuenta del enorme potencial que tiene para impactar la vida de los ciudadanos con una política decidida en materia de derechos fundamentales, que permita dos cosas: entender la relevancia de los temas que entran y definir cuáles son los derechos sobre los que quiere incidir. La Corte norteamericana va por temas. De repente agarra 10,000 casos de segregación racial y luego va al due process. O sea, son temas, bloques, y creo que ningún tribunal constitucional europeo tiene esta facultad. Nuestra Corte sí la tiene y me parece que no la ha utilizado correctamente. El último tema lo dejaré pendiente, porque creo que ya me estoy excediendo el tiempo, pero finalmente se trata de, si vas a establecer nuevos criterios, que estos criterios sean adecuados para corregir la arbitrariedad que padece el ciudadano, y para ello tienes que entender que tu jurisprudencia pone nuevos incentivos en todos los actores, ¿no? Si dices una cosa, vas a modificar actuación de jueces, vas a modificar actuaciones de ministerios públicos o de legisladores, y con esa visión tienes que empezar a resolver los asuntos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Magaloni. Justamente el informe de labores del presidente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, donde había un dato que hay que meditar mucho sobre él, que el 85% de los asuntos que llegan a la primera sala, a la sala civil y penal, son con base en el artículo 14, 16 y 31, fracción cuarta. Bueno, ese es un dato, y por eso es importante las reflexiones de la doctora Magaloni de cómo atraer esos asuntos sobre derechos fundamentales para nuestro más alto tribunal. A continuación, tenemos el gran gusto de contar con el doctor Jaime Cárdenas, que hasta hace unos días era investigador de este instituto y ahora sigue siendo investigador con licencia, porque lo acaban de nombrar consejero del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.
Como ustedes saben, el doctor Cárdenas es profesor de la Facultad de Derecho del UNAM, ex consejero del IFE, que llevó o promovió los casos Pemersgate y Amigos de Fox, y sin más preámbulo, le cedemos la palabra al doctor Cárdenas. Buenas noches, es un gusto y esta invitación que recibimos de parte del doctor Eduardo Ferrer MacGregor y de nuestro amigo el doctor Arturo Saldívar, y compartir esta mesa con ustedes para hablar de un tema fascinante que es el de los derechos humanos y la Suprema Corte. La ponencia, o lo que comentó hace un momento la doctora Magaloni, ella comienza con una reflexión sobre por qué la Suprema Corte, por qué la reforma del Estado, por qué en general las instituciones del país no se orientan y no se ven desde los derechos humanos. Yo creo que esa es una pregunta muy apropiada, y ahí está una buena parte de la explicación de lo que nos ocurre como país, que no miramos, que no vemos a las instituciones de los ciudadanos. Y esto es así, esto es cierto. Por ejemplo, nuestra transición, nuestra llamada transición a la democracia, ha sido puramente electoral, en donde ha sido más importante el acuerdo entre los partidos, las prerrogativas de los partidos, el financiamiento de los partidos, que la garantía plena de los derechos humanos en esta materia, en materia política, al grado que, por ejemplo, la ley correspondiente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, no le da legitimación procesal activa al ciudadano para impugnar la nulidad de una casilla. Los que conocen esta materia electoral saben que esa legitimación solamente la tienen los partidos políticos. Es decir, el sistema electoral está diseñado en función de los partidos, de sus prerrogativas y privilegios, pero no en función de los derechos ciudadanos. Por eso no se admiten, por ejemplo, las candidaturas independientes, y por eso no es parte importante de la agenda nacional temas como el de la democracia interna de los partidos. Nuestra democracia, ¿cómo es? Bueno, lo que aspira a ser nuestra democracia, ¿cómo es? Es una democracia puramente representativa, no es una democracia con tintes participativos ni deliberativos. De hecho, como ustedes saben, a nivel federal, pues no se permiten mecanismos de democracia participativa como el referéndum, como la iniciativa legislativa popular, como la revocación de mandato. Una democracia puramente representativa, una democracia de élites, en donde el ciudadano delega su poder al gobernante para que el gobernante actúe a su nombre. Desde el punto de vista de la reforma del Estado, esta ley recientemente aprobada en el Congreso de la Unión, que establece la agenda de la reforma del Estado y el plazo para realizarla, ¿cómo la debemos entender? Un simple acuerdo de élites, de la élite política, de la élite económica, de la élite social, en donde los ciudadanos no están. Por eso tiene razón la doctora Magaloni, y yo creo que todos los que participaron y van a participar en esta mesa, que una reforma del Estado, para que sea completa en México, pues debe empezar precisamente con el tema de los derechos fundamentales. Yo no abundaría más, solamente diría que en este tema de los derechos fundamentales sería muy importante el tema del catálogo de los derechos fundamentales, es decir, cuántos derechos fundamentales en México, y el otro más importante, ¿no?, cuáles son los mecanismos adecuados, mecanismos jurídicos de protección de esos derechos fundamentales. Este tema de los derechos fundamentales, desde luego, debe venir acompañada por una nueva forma de la organización del poder, una organización del poder que debe estar orientada a los ciudadanos. Es que todo tiene que ver con los derechos fundamentales, no solamente el catálogo de derechos y los mecanismos jurídicos de protección, sino también la forma en que se organiza el poder público. Y aquí se requiere pues una estructura distinta del poder. Se plantea el sistema parlamentario, se plantea una plena independencia judicial, más autonomía a los llamados órganos autónomos, en fin. Yo creo que las claves en esto de la nueva organización del poder en México, pues la clave es orientar esa organización del poder en función de los derechos y de los intereses y necesidades de los ciudadanos, una designación democrática de las autoridades, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Este tema, desde luego, tiene que ver con el Poder Judicial, ¿no? Tiene que ver con los derechos humanos.
Los derechos humanos parece que es patrimonio exclusivo en México, y esto yo creo que es también un error de apreciación. Entender que los derechos humanos es cuestión de competencia exclusiva del Poder Judicial de la Federación, que es un asunto de la Corte y de los tribunales colegiados y de la estructura judicial federal. Esto creo que es un error. El tema de los derechos fundamentales no solamente es un asunto del Poder Judicial federal, es un asunto que debe corresponder a cualquier juez del fuero común, a cualquier autoridad administrativa. Y para esto necesitamos pues una nueva cultura jurídica en México, una nueva cultura jurídica que esté alentada por el propio Poder Judicial, es decir, interpretaciones de las leyes secundarias, de las normas secundarias, desde la Constitución, por cualquier tipo de autoridad administrativa, por cualquier juez del fuero común, y la posibilidad de que toda autoridad, juez local o administrativa, pueda interpretar y aplicar desde la Constitución, que tome en cuenta a la Constitución en la decisión de los asuntos que son sometidos a su consideración. También en el tema de los derechos fundamentales no podemos olvidar, y el papel del Poder Judicial federal, pues la posibilidad de replantearnos una y otra vez, aunque esto esté muy trillado, si debe ser el Poder Judicial o si es el Poder Judicial, la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional que merecemos y queremos los mexicanos. Yo siempre he considerado que la Suprema Corte no es el Tribunal Constitucional que queremos y necesitamos los mexicanos. ¿Por qué no plantearnos, como en otros esquemas europeos o de América Latina, la posibilidad de un Tribunal Constitucional independiente a la Suprema Corte? ¿Y por qué no plantearnos también nuevos mecanismos de control de constitucionalidad? ¿Por qué no plantearnos, por ejemplo, acciones populares de inconstitucionalidad? ¿Por qué la legitimación procesal para las acciones de inconstitucionalidad deben estar en manos de la clase política, de los legisladores o de los partidos, o de la Procuraduría o de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Por qué la legitimación no debe estar en manos de los ciudadanos? La legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué no tener instituciones en México como la cuestión de inconstitucionalidad? Si mantenemos el control concentrado, ¿por qué no permitirle a los jueces y a las autoridades, antes de resolver, que puedan preguntar, que puedan consultar al órgano de constitucionalidad para que éste determine la constitucionalidad de la norma que pretenden aplicar? En fin, ¿por qué no establecer otros mecanismos para perfeccionar o proteger la inconstitucional o evitar la inconstitucionalidad por omisión? ¿Por qué no tener una reforma profunda a los actuales supuestos de las acciones de inconstitucionalidad o de controversias constitucionales? ¿Por qué no hacer una transformación del amparo mexicano, como lo ha propuesto Arturo Saldívar, por ejemplo, para reformular las causales de improcedencia o el tema del interés jurídico? Entonces, sí, se trata de ir viendo cómo la Corte, mediante sus decisiones, va avanzando, o puede ir avanzando, para ampliar su gama protectora en materia de derechos humanos. Pero este mecanismo o esta tendencia debe venir acompañada por reformas constitucionales muy amplias, muy profundas, que establezcan mecanismos de protección más efectivos a los derechos humanos. ¿Y por qué no plantear, y aquí a mí me parece lo más importante, la transformación de nuestra democracia representativa? Sí, mantener una democracia representativa, pero con amplios mecanismos de democracia participativa. Y no me refiero a los clásicos, al referéndum, a los que ya mencioné, a la iniciativa legislativa popular, a la revocación de mandato. ¿Por qué no pensamos en estas acciones populares de inconstitucionalidad? ¿Por qué no pensamos en la protección de derechos colectivos? ¿Por qué no pensamos en el presupuesto participativo? ¿Por qué no pensamos en el cabildo abierto? En muchas figuras de democracia participativa inexistentes totalmente en el sistema jurídico federal de este país. Una protección de los derechos humanos en México efectiva también debe venir acompañada por una reforma profunda a las instituciones para establecer mecanismos anticorrupción. Uno de los males de este país que impide la garantía, la protección de los derechos humanos, tiene que ver con la corrupción. Necesitamos en México órganos anticorrupción eficaces e independientes, leyes de transparencia que no establezcan tantas reservas a la información como las vigentes, leyes de transparencia que permitan que los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, en general los poderes fácticos, sean sujetos obligados de las leyes de transparencia.
y leyes de transparencia que concedan autonomía constitucional real a los órganos de transparencia en este país, ¿no? Entonces, el tema de derechos humanos viene vinculado al tema anticorrupción, desde luego a los poderes fácticos. El esquema constitucional en nuestro país no puede ser entendido de manera tradicional. No son los tres poderes formales, ni los órganos autónomos, ni el catálogo de derechos humanos, ni la supremacía constitucional, sino también se trata de cómo someter a derecho al control democrático a los poderes fácticos, cómo profundizar en los mecanismos antimonopolios, en el control a los medios de comunicación electrónica, cómo establecer fórmulas de democracia interna en partidos, en sindicatos, en organizaciones empresariales. Pues yo creo que el tema de la reforma del Estado, de los derechos humanos, del papel de la Suprema Corte, debe estar vinculado a una reforma muy profunda. No podemos, como decía Magaloni hace un momento, tocar el papel que desempeña la Suprema Corte sin mirar al resto de las instituciones, sin mirar los mecanismos de protección de derechos fundamentales, sin analizar el tipo de democracia que queremos. ¿Queremos una democracia representativa como la que tenemos, o queremos otro tipo de democracia más profunda, más abierta, más deliberativa, más participativa? ¿Queremos mantener una transición a la democracia de tipo electoral como la que ha existido en México durante los últimos 20 años? ¿O queremos una transición que sea efectiva, que conduzca a estadios de democracia superiores y de protección de derechos humanos pues mucho más amplia? Yo estoy, como muchos de ustedes, por esta postura, y esto implica la revisión de raíz de las instituciones, el cambio, el rediseño profundo de las instituciones nacionales, el darles flexibilidad a las instituciones. En el caso del Poder Judicial, hay cosas tan evidentes, ahora en el nuevo cargo que tengo, en el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, me asombra lo que estoy viendo ahí. Es un poder totalmente opaco. Tiene 12 años el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y no existe un reglamento de sesiones. No hay sesiones públicas, nunca son públicas. No hay versiones estenográficas en el Consejo. Hay fideicomisos millonarios que no son auditados y sobre los cuales no hay rendición de cuentas y transparencia. Estas cosas que son tan elementales, que a veces tienen que ver con lo administrativo, impactan en el diseño de las instituciones. Queremos modificar el Poder Judicial. No bastan los mecanismos de protección, necesitamos ir al fondo, a la raíz, a transformar ese poder para que no sea el poder más opaco como es en el país, el poder con más nepotismo como es en el país, el poder con menos controles y con menos rendición de cuentas. Entonces, ubiquemos, esta es mi propuesta, ¿no? Es una propuesta muy panorámica, muy general, ubiquemos la reforma de la Suprema Corte y de los derechos humanos en el contexto de una reforma del Estado muy profunda y de la transformación del sistema político, en donde pidamos no solamente una democracia representativa, sino una democracia participativa y deliberativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cárdenas, por la avalancha de propuestas en materia de derechos fundamentales y por ceñirse al tiempo propuesto. Cedemos la palabra a Arturo Saldívar Lelo de la Rea, doctor en Derecho por la UNAM, destacadísimo abogado postulante, uno de los mejores amparistas de México. Integró la comisión de redacción del proyecto de nueva ley de amparo. Adelante, doctor Saldívar. Gracias, Eduardo. Me es muy grato compartir esta mesa con 4 destacados juristas y amigos muy apreciados. Mi ponencia versará sobre lo que he denominado distorsiones procesales en perjuicio de los derechos fundamentales. Parto de la premisa que ya se asentó aquí, tanto por el maestro Fixamudio como por el ministro Ortiz Mayagoitia, que antes de la reforma de diciembre de 1994, que entró en vigor en enero de 95, el único instrumento de justicia constitucional que había tenido una operatividad práctica era el juicio de amparo. Las controversias constitucionales, si bien hay precedentes de ellas, son casos aislados, muy antiguos y de poca relevancia por regla general. De tal manera que el debate
sobre la justicia constitucional en México iniciaba y terminaba en el juicio de amparo. Poco a poco, sobre todo a través de la obra del maestro Fix Zamudio, los mexicanos nos fuimos dando cuenta que el juicio de amparo no podía servir para todo, que su naturaleza no era esa y que se requerían otro tipo de instrumentos que vinieran a completar el derecho procesal constitucional mexicano. De tal manera que en la reforma de 1995, que entró en vigor en ese año, se reestructura la Corte, como sabemos, se crea el Consejo de la Judicatura Federal, y en lo que nos interesa, se amplían las controversias constitucionales, se crean las acciones de inconstitucionalidad, y en 1996 se completa esta reforma con la entrada del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. Si nosotros hacemos una reflexión sobre cómo se dio esta reforma, podemos advertir que los autores de ella no ponderaron, no analizaron, no discutieron, no reflexionaron sobre el juicio de amparo. No se preguntaron cuál era el estado del juicio de amparo mexicano y tampoco se preguntaron cómo iba a estar inmerso el juicio de amparo en esta nueva dinámica de este novedoso derecho procesal constitucional. El juicio de amparo se reforma exclusivamente el artículo 107 constitucional para facilitar el cumplimiento de las sentencias, para elevar a rango constitucional el cumplimiento sustituto de las sentencias y lamentablemente para establecer la caducidad de la instancia en los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo. De tal suerte que el gran olvidado de la reforma que entró en vigor en 95 es el juicio de amparo. Derivado de esto, en algún momento, quizás de manera inconsciente, se tomó en la Corte una idea como verdad irrebatible, que lo realmente importante y trascendente y el trabajo de un tribunal constitucional, y la Corte ha venido sosteniendo durante 12 años que lo es, era lo relativo a la resolución de conflictos entre órganos de poder, es decir, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. El juicio de amparo fue considerado en los hechos como una bella antigüedad de la cual había que desprenderse lo antes posible. Y esta idea de desprenderse del amparo y de no tenerlo como una prioridad por los derechos que tutela es una primera distorsión de origen de nuestro derecho procesal constitucional, de la cual estamos pagando las consecuencias. Pero hay otra distorsión aparentemente incompatible con esta, y es la idea de que la Corte ha pretendido ser el control único de referente de constitucionalidad. Es decir, la Corte ha pretendido que el único órgano que debe tener esta gran facultad de controlar la Constitución es ella misma. Por eso corrobora la negativa del control difuso de la constitucionalidad, restándole cualquier contenido normativo al 133 constitucional y, de manera también lamentable, quita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su atribución para desaplicar normas generales inconstitucionales. Distorsión que también ha causado no pocos problemas. ¿Por qué digo que es una aparente contradicción de estas dos distorsiones? Porque por un lado la Corte quiere ser el único referente, pero por el otro lado no quiere conocer de amparo. Entonces no deja de ser peculiar al menos. Estas distorsiones han dado origen, si bien a un sistema de derecho procesal constitucional bastante completo y complejo, también es cierto que han dado lugar a un derecho procesal constitucional muy disparejo, en donde se privilegia la justicia constitucional que resuelve conflictos entre órganos de poder, la jurisdicción constitucional orgánica de la que hablaba el maestro Fix Zamudio, frente a la justicia constitucional de la libertad. Y esto me parece particularmente grave. Tengo la impresión de que la Corte sigue entendiendo el amparo bajo un viejo paradigma, el paradigma
que sostiene que cuando se resuelve un juicio de amparo, lo único que se está resolviendo es un interés meramente particular. Lo mismo que hace un juez civil al resolver un juicio civil o un juicio mercantil. Y no entiende que el paradigma del amparo ha cambiado. Hoy el juicio de amparo debe ser entendido como un instrumento a partir del cual, sobre pretexto de un caso particular, la Corte puede proteger no solo todo el orden constitucional, sino establecer lineamientos para el desarrollo y la protección de los derechos. Y por el otro lado, me parece que también la Corte ha ignorado que un juicio de amparo rígido, anacrónico y relegado a los tribunales colegiados implica necesariamente una deficiente protección de los derechos fundamentales. No porque el nivel técnico de los colegiados sea inferior al de la Corte, sino porque falta una unidad, una visión que dé aliento y que establezca líneas. Amparo y derechos fundamentales es un binomio por naturaleza indisoluble. El amparo nace, se desarrolla y existe para proteger los derechos. Si nosotros estamos de acuerdo que un Estado constitucional tiene como primacía, como prioridad, la defensa de los derechos, entonces tenemos que tener como prioridad un juicio de amparo más ágil y más moderno. En mi opinión, los derechos fundamentales no se defienden de manera adecuada en sede de la Suprema Corte, entre otras cosas por las siguientes. En primer lugar, porque ha faltado que a través de los criterios de la Corte se modernice el juicio de amparo. Cuando fracasó, lamentablemente, el proyecto Nueva Ley de Amparo, o al menos hasta este momento ha fracasado, nada es permanente, esperemos que reviva, pero hasta este momento el proyecto no ha caminado. La Corte, en lugar de reaccionar ante la inacción del legislativo y decir vamos a modernizar el amparo en sede jurisdiccional, lo que ha hecho es dejar a los colegiados del amparo resolver pocos asuntos de amparo en cuanto a criterios y resolverlos cuando lo hace con criterios anacrónicos y en ocasiones más conservadores que los de la octava época. Esto me parece un contrasentido. En segundo lugar, me parece que los derechos no se defienden bien precisamente por la delegación de la mayoría de los asuntos en los tribunales colegiados de circuito. La Corte no considera prioritario el tema de los derechos. Y no es pretexto decir solo llegan asuntos de 14 y 16, pues antes llegan, porque con esos acuerdos de la Corte es poco lo que se puede hacer. Y aquí hay un punto también grave, aparte de lo que ya se ha planteado aquí, que es lo relativo, por ejemplo, a las causas de improcedencia en materia de amparo contra leyes. Hemos dejado esto en manos de colegiados, se están rompiendo con algunas sentencias de colegiados, tradiciones de más de un siglo en cómo se interpreta y se aplica el amparo contra leyes, curiosamente siempre en perjuicio de los particulares. Faltaba más. Entonces, a mí me parece muy preocupante que se estén modificando criterios proteccionistas que tenía la Corte desde la quinta época en materia de amparo contra leyes y estemos teniendo ahora un problema para poder acceder a un amparo más pleno. En tercer lugar, me parece que también es importante, y lo podría hacer la Corte, que se haga una revisión de la jurisprudencia en materia de garantías individuales que se fijó durante el régimen priista. Esta jurisprudencia respondía a un contexto político distinto. Hoy México es un país plural, democrático, pretendemos que moderno, y estos criterios deberían revisarse, y no se necesita mayor reforma judicial para ello. Siguiente punto, me parece que también ha faltado en la Corte una visión a largo plazo, merced a la cual la Corte advierta que a través de sus criterios de la jurisprudencia puede modificar las prácticas judiciales. A través de la modificación de criterios, decía Ana Laura Magaloni, por ejemplo, de debido proceso legal, la Corte puede hacer una gran reforma judicial sin necesidad de reforma legislativa y sin que cueste un solo centavo. Quinto lugar, también hay que reconocer que en gran medida y por regla general los criterios que resuelve la Corte en materia de derechos no son los más adecuados. Pongo como un ejemplo la jurisprudencia en materia de violencia intrafamiliar. Cuando se demanda el divorcio por esta causa, ha dicho la Corte que se tiene que demostrar las condiciones de modo, tiempo y lugar.
Y esto, obviamente, de un momento a otro, cambió el estatus sobre todo de las mujeres mexicanas, de un momento a otro. ¿Por qué? Porque hoy, si por ejemplo, tenemos una persona que llega todos los días en estado de ebriedad a golpear a su esposa y a golpear a sus hijos y a insultarlos, y se lleva como testigo a la empleada doméstica o a un vecino o a una prima que ha presenciado los hechos, no basta que diga que todos los días el señor llega borracho y golpea a la señora. Tendrá que decir qué día, a qué hora, cómo venía vestido el señor, le pegó con las manos, con los pies, con el puño cerrado, con el puño abierto, en qué parte, cuánto duró, qué palabras exactamente dijo. Esta jurisprudencia es absurda, por decir lo menos, y nos damos cuenta cómo el nivel de bienestar de los particulares puede cambiar de un momento a otro con un criterio de la Corte. También podría cambiar para bien. Siguiente aspecto, la no aceptación del control difuso. A mí me parece que el control difuso es muy importante para que podamos desaplicar de inmediato, en lo concreto, normas inconstitucionales y darle mayor coherencia a nuestro sistema. Y una última cuestión que ya refirió aquí el doctor Jaime Cárdenas, la indefensión de los ciudadanos frente a leyes electorales inconstitucionales. Estos aspectos que he señalado pueden ser mejorados por la propia Suprema Corte. No se requiere ni una reforma de Estado ni una reforma judicial. Se requiere voluntad, se requiere visión y se requiere tener claro cuál es la prioridad de un tribunal que pretende ser constitucional. La protección, la defensa, la discusión de lo que tiene que ver con el ejercicio del poder frente al poder, o el desarrollo y la defensa de los derechos del pueblo frente al gobierno. Un gran juez mexicano que yo admiro muchísimo, don Guillermo Guzmán Orozco, me dijo en alguna ocasión, a pregunta expresa, que la función de un juez es defender al pueblo frente al gobierno. Que la función de un juez constitucional es defender al pueblo frente al gobierno. Si la Corte no está realizando esta labor, en mi opinión no está realizando la labor más importante que puede realizar un juez constitucional. Simplemente termino diciendo que estos aspectos que he enunciado en 5 minutos menos del tiempo que tenía previsto, nos deja ver cómo lo procesal incide necesariamente en lo sustantivo. Cómo lo procesal no es una cuestión adjetiva que se puede ver con menosprecio como sucede normalmente cuando acudimos a los tribunales. Y darnos cuenta cómo las distorsiones procesales bien emanen de políticas legislativas, de políticas administrativo-judiciales o de políticas jurisdiccionales pueden lesionar de manera grave los derechos fundamentales de los ciudadanos y dejar a los gobernados en un estado de indefensión. Me parece que a algunos meses de que escribimos aquel artículo que refería Eduardo Ferrer, el artículo que escribimos Ana Laura Magalón y yo, para la Suprema Corte el ciudadano sigue siendo un ciudadano olvidado. Muchas gracias. El doctor Arturo Saldívar Lelo de la Rea no solamente ha escrito sobre el amparo, sino lo vive y lo sufre. Por eso son muy importantes sus comentarios. Debido al tiempo y a la cantidad de preguntas recibidas, le vamos a pedir a los ponentes telegráficamente que contesten de manera conjunta las preguntas en 3 o menos minutos, por favor. Empezando con la doctora Magaloni, que tiene que retirarse, y están invitados a ver el programa de televisión donde se va a presentar Denise Merker a las 10 de a las 11 de la noche en el canal de las estrellas. Adelante, doctora Magaloni. Usted, doctor. Las preguntas son muy dispersas. Básicamente,
una idea de disociar los medios de control de derechos humanos de los medios de control constitucional me parece una mala idea, ¿no? O sea, me parece bien dejar los derechos constitucionales o fundamentales en la Constitución y no olvidarnos que están hasta allá, ¿no? O sea, como respecto a la cultura de derechos humanos, el Plan Nacional de Desarrollo no contempla ni un párrafo al respecto. Creo que Sciolá viene a constatar una vez más cómo la agenda de derechos humanos se ha quedado en la periferia. Con respecto al libro blanco, sí puedo señalar que lo que yo conozco del libro también sigue desdibujando el asunto pendiente que tiene la Corte respecto de esta asignatura. Se habla más de la reforma al Poder Judicial y a los tribunales locales que la propia reforma que tendría que estar analizando la Corte para sí misma, ¿no? Y no es una reforma de leyes, sí, es una reforma de prácticas, de qué le quieren poner los agentes, ¿no? Y finalmente, cómo salir del sistema de amparo para abrir las puertas al asunto de derechos humanos. Creo que mi ponencia lo que trata de decir es que sí están puestas las condiciones para llegar a la Corte, si la Corte ejerce correctamente su facultad de atracción y la posibilidad de deshacerse de asuntos no relevantes. Pero por desgracia para el ciudadano la pelota está en la cancha de la Corte porque estos son facultades absolutamente discrecionales. Gracias. Adelante, doctor Carbonell. Bueno, rápidamente, pues también recibí preguntas como de muchos temas que quizás sea complicado en 3 minutos contestar. Me abocaré simplemente a 2. Una para intentar contestarle y la otra para no contestarla, por las razones que ahorita voy a decirles. Marco Antonio Alvear dice: ¿a través de qué mecanismos podemos garantizar los derechos fundamentales y las garantías sociales? Entiendo derechos fundamentales sociales, frente a los particulares. Yo creo que aquí el punto de partida es el constitucionalismo de derecho privado que propugna Ferrajoli y el control de los así llamados por el propio autor, como lo ha estudiado muy bien Arturo Saldívar, por cierto, el control de los llamados poderes salvajes. Y en esto creo que tenemos mucho que aprender, como en muchas otras cosas, lo viene diciendo el maestro Fix desde hace más de 40 años, del derecho comparado. Es decir, queremos sujetar a los factores reales de poder, al régimen de derechos fundamentales y de lo que ordena la Constitución. Voltemos a ver a Colombia, por ejemplo, en donde la jurisdicción constitucional conoce también de juicios interpuestos por particulares en contra de particulares por haber violado la Constitución colombiana. O voltemos a ver el modelo de amparo argentino, que el maestro Fitz ha estudiado también mucho, etcétera. Hay mecanismos para llevar a cabo este control de los particulares, tanto por cuanto hace a la violación de derechos de libertad y de seguridad jurídica, como por cuanto hace a los derechos propiamente sociales. La segunda pregunta es de Elizabeth Soria y me dice cuál es mi opinión respecto a la recién aprobada reforma del aborto en el DF, si estimo o no que es inconstitucional. Y no la voy a contestar por lo siguiente. Desde diciembre del año pasado formo parte, como el maestro, del Consejo Consultivo de la CNDH. La CNDH impugnó el jueves pasado en la noche la reforma del DF. Me siento un poco no parte de la argumentación, se lo digo sinceramente, pero pues sí parte del órgano. No puedo pronunciarme en este momento. Si de algo sirve, no tampoco digan, oye, ¿para qué lo invitaron? Primero defiende la Corte, luego no quiere conservar. Pero si sirve de algo, a estas alturas ya no me podrán disculpar, pero si sirve de algo, yo ya escribí sobre el tema hace un buen rato. En el 2004, en el libro que Eduardo me hizo favor de citar, Los derechos fundamentales en México, hay un examen, creo que bastante detenido, de la libertad de procreación y de sus alcances. Si quieren saber la respuesta, está ahí. Ahora no me puedo pronunciar. Simplemente, si me da un minuto más, Eduardo, pondría en la mesa una reflexión, quizá como de conjunto, que no me dio tiempo de hacer, pero es esta de, un poco, me incitó la ponencia de Arturo. Y yo preguntaría, Arturo dice, bueno, es que hay muchas cosas que no dependen del Poder Legislativo. ¿Por qué esperarnos a que se reforme la Constitución? ¿O por qué esperarnos a que haya una nueva ley de amparo? La Corte puede hacer muchas cosas. Y tiene razón. Pero ¿por qué confiar todo en la Corte?
Es decir, ¿dónde están los demás actores? Jaime en ese sentido decía, pues necesitamos una democracia participativa para que los ciudadanos tengan más instrumentos, y yo creo que sí. ¿El ciudadano está olvidado en la agenda de la Corte? Sí. ¿Y en cuántos lugares más? Es decir, cuando vemos al ciudadano movilizarse, ¿lo vemos para qué? Salen los 400 pueblos a protestar porque quién sabe qué gobernador les quitó no sé qué. Salen los del magisterio de Oaxaca porque quieren que le suban el salario. O sea, son puras reivindicaciones gremiales. Hay atropellos cotidianos, obvios, a derechos fundamentales y no cierran reforma, ¿eh? No cierran reforma. O sea, la ciudadanía está olvidada para el poder y también para ella misma. Y déjenme echar un poquito para acá también. ¿Y dónde están los grandes teóricos constitucionales? ¿Dónde están las grandes explicaciones de derechos fundamentales que hubieran servido, si se hubieran escrito hace 40 o 50 años, para formar a los que hoy son ministros? Porque los que hoy son ministros, yo lo he dicho muchas veces, resuelven muy mal en materia de derechos. Pues sí, hay que ver con qué libros se formaron, hay que ver con qué escuelas de pensamiento se educaron en las escuelas de facultades de Derecho de las que salieron. Y hay una responsabilidad también del pensamiento teórico, hay una responsabilidad de académicos que muchas veces prefirieron mirar para otro lado antes de dar la cara y decir, señores, aquí está la modernidad constitucional, aprendan esto para que cuando lleguen a ser ministros no digan lo que están diciendo en la novena época. Y dicen a Laura Magalón, y yo ahora sí termino, Eduardo, perdón, ¿dónde? Dice, la pelota está en la cancha de la Corte. ¿Nada más en la cancha de la Corte? Yo creo que en democracia hay muchos balones, sepamos jugarlos todos. También hay comisiones de derechos humanos. ¿Y dónde están los grandes libros que examinan la calidad de las recomendaciones, por ejemplo? ¿Dónde están los grandes análisis, la rendición de cuenta del sistema no jurisdiccional, tanto nacional como local? Apenas hay ahí algunos análisis bastante incipientes, por no decir malitos también, de lo que hace la Comisión Nacional. La gran impugnación a la Comisión Nacional es que compran 13 kilos de, ¿cómo se llama la carnita esta tan rica que hacen lo que salió en proceso hace poco? 13 kilos de arrachera. Así criticamos en México a la Comisión Nacional. Bueno, con este nivel de crítica, yo creo que tienen poco incentivo para mejorar. Metámonos a fondo a cada resolución, que son públicas, están en Internet, veamos cuáles son sus fundamentos, si estuvo bien o mal razonado, si hubo un acto verdaderamente violatorio de derechos humanos, si las reparaciones que está pidiendo la Comisión son pertinentes o no. Esa crítica tampoco se ha hecho, ¿eh? No se ha hecho desde la sociedad civil y no se ha hecho desde el terreno académico. Por tanto, una democracia constitucional robusta, una democracia constitucional de contenidos, tiene muchos balones. Juguémoslo todos los balones están ahí para jugar. Gracias. Nuevas generaciones quieren ser ministros de la Suprema Corte, lean Derechos Fundamentales en México de Miguel Carvajal. Don Arturo Saldívar. Le tocaba hacer, pero bueno. Está bien porque así puedo referirme para alusiones personales sin que se olvide lo que dijo Miguel. ¿Por qué decimos todo en la Corte? A lo mejor suena un poco rudo, pero es que era el tema. Es decir, estamos hablando, perdón Miguel, estamos hablando de la Corte. Es decir, estamos hablando qué puede hacer la Corte y qué tiene que hacer la Corte y qué balón tiene la Corte, porque lo otro, que tiene razón Miguel en su afirmación, pero nos puede conducir a lo que está sucediendo en este momento. ¿Qué pasa en la justicia penal? El Ministerio Público responsabiliza a los jueces y los jueces al Ministerio Público, ¿no? El legislativo al Poder Judicial, el Poder Judicial al legislativo, el legislativo al ejecutivo, el ejecutivo al legislativo, y el hecho es que el país está en parálisis porque todo el mundo se echa la pelota a todos. El jugar todos los balones, que será lo ideal, nos puede llevar a no jugar ninguno. Yo lo que diría es que cada órgano sea responsable de lo que tiene que hacer. El decir que la Corte modernice el amparo con su interpretación no quiere decir que hubiera sido ideal, y sigue siendo, que se modernice el amparo a través del proyecto de nueva ley de amparo y de una reforma constitucional. Pero si esa reforma no se da, y en las atribuciones de la Corte se puede modernizar el amparo, ¿por qué no hacerlo? Por supuesto, si en otro ámbito tuviéramos que exigir y tendremos que exigir muchas cosas del Poder Legislativo, muchísimas, por supuesto.
y capaz que si hacemos una comparación podríamos aceptar que el órgano que ha jugado un papel más decoroso en la transición democrática ha sido el Poder Judicial. Pero después de 12 años de la reforma, me parece que es el momento de dar el paso siguiente. Me parece que no ayudamos a la Corte siendo complacientes y diciendo tenemos un tribunal autónomo, independiente, resuelve conflictos muy interesantes. Eso ya lo dijimos durante 12 años. Creo que llega el momento de decir hay que dar el paso más allá y hay que exigirle a la Corte que haga lo que le toca hacer. Lo mismo habrá que hacer con el legislativo y por supuesto lo mismo hay que hacer con el ciudadano. Pero creo que si esperamos a jugar todos los balones, pues vamos a estar en este tiempo en que llevamos por lo menos 6 años de nadie asume su responsabilidad. Y por supuesto en esto también habremos de asumir nuestra responsabilidad los abogados. Pero decir que hoy digamos es que un ministro estudió en no sé qué texto y entonces por eso ya no puede ser buen ministro, mi querido Miguel, no lo veo así. Y creo que ese no es el sentido de lo que decía Miguel, más bien es entender el por qué actúa la Corte como actúa. Bueno, brevemente, hay una reforma que, ¿cuál es mi opinión sobre el tema de más interpretación y menos reforma a través del legislador negativo, que es el Tribunal Constitucional? No voy a tocar el término legislador negativo porque eso nos llevaría a una discusión que me llevaría más minutos. Simplemente, yo estoy de acuerdo en lo siguiente. A mí me parece que a través de la interpretación la Corte y el Poder Judicial en general puede hacer mucho más de lo que hace y que debería de hacerlo. Aquello que se necesite reformar a nivel constitucional o a nivel legal, que se reforme, pero a mí me parece que hay mucho que se puede hacer a través de la interpretación. El maestro Fixamudio hablaba de la interpretación conforme, que se puso de manera expresa en el proyecto de nueva ley de amparo, no porque no lo pueda hacer el Poder Judicial, de hecho lo hace. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene varias sentencias en que expresamente habla de la interpretación conforme. Entonces creo que ahí hay un campo muy amplio. Muchas gracias. La última intervención del doctor Cárdenas. Sí. Bueno, me gustó mucho este debate entre Miguel y Arturo y quiero dar mi opinión. El asunto es interesante. Sí, se requieren nuevas reformas constitucionales y legales, pero el asunto no es solamente de reformas. En eso creo que todos podríamos estar de acuerdo. Hay un problema de actitud. Los que han sido autoridades pueden saberlo. Las autoridades en México no son autoridades proactivas, son autoridades reactivas, ¿no? La autoridad está esperando cómo escabullir el problema, el planteamiento del asunto, cómo reenviarlo a otra autoridad, para decirlo en términos coloquiales, cómo batearlo, ¿no? Cómo desprenderme del asunto y enviarlo a otra autoridad. En México se requiere que las autoridades asuman plenamente sus responsabilidades y que vean hasta dónde pueden ampliar sus potencialidades jurídicas o sus competencias jurídicas. Hay desde luego una tradición jurídica muy formal de competencia expresa, y si la competencia no está expresa y no está en el catálogo, pues la autoridad no puede actuar. Entonces la autoridad se entiende a sí misma como con una camisa de fuerza para no desarrollar sus competencias jurídicas. Entonces necesitamos en México autoridades proactivas. Cuando las autoridades son proactivas, cuando intentan la transformación por las propias vías que da el ordenamiento vigente para su transformación, yo creo que en ese momento las autoridades se legitiman. Las autoridades no se legitiman si actúan reactivamente, a la defensiva, si no desarrollan todas esas potencialidades. Entonces, sí hay una responsabilidad muy grande de las autoridades y evidentemente no solamente del legislador o del constituyente permanente. Me hacen varias preguntas, vean aquí, esto tiene que ver con la proactividad. Fíjense qué pregunta tan simple pero qué importante. Me pregunta un señor que se llama Rigoberto Almanza, no sé si es un señor joven, me pregunta un abogado, ¿qué opina que se cobre a través del boletín judicial para brindar información judicial de sus proveídos el Tribunal Superior de Justicia? El Tribunal Superior de Justicia del DF emite un boletín judicial impreso y cobra por él, ¿no? Hay que estar en una suscripción, y hay un boletín electrónico. A nivel federal, el Consejo de la Judicatura no cobra el boletín, porque está en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal.
En el DF sí se cobra. Para tener acceso al boletín judicial hay que pagar, creo que la suscripción son de 1,000 pesos. Bueno, este asunto que parece tan simple es un asunto de proactividad de autoridad. La autoridad puede determinar, ¿no?, mediante un acuerdo del Consejo de la Judicatura local, que no se cobre en Internet el boletín judicial. Tan simple como eso, como esto que proponía Arturo o Magaloni, ¿no? Hay medidas que se pueden tomar por unas más complicadas, otras más simples, pero que implican la proactividad de la autoridad. Me puede decir usted, ¿y usted qué ha hecho? ¿Por qué el mes que está ahí no ha exigido que no se cobre el boletín judicial? Pues ya lo hice, ya lo propuse. De hecho está listado para mañana en la sesión del Pleno del Consejo evitar que esto no se cobre. Esperen. No estoy haciendo mitin político. El asunto es que yo no sé si esta propuesta vaya a ser aprobada por el resto de los consejeros, ¿no? Porque esto yo no sé, esta propuesta para que no se cobre el boletín judicial electrónico y se coloque en la página de Internet del Consejo de la Judicatura local, no sé si vaya a ser aprobada por el resto de los miembros del Consejo, ¿no? Ya lo propuse y desde luego lucharé por ello y iré a los medios e insistiré, pero no sé si los demás quieran votar este punto, ¿no? Hay otra pregunta muy breve. Si el amparo se le reconoce efecto erga omnes, ¿sería necesaria la acción popular o legitimación popular en la acción de inconstitucionalidad? Creo que son cosas distintas. Desde luego el amparo tiene que evolucionar, tiene que mejorar, tiene que ser más protector de derechos. Pero que el amparo tenga su propia evolución y su desarrollo no implica que no existan otro tipo de mecanismos de protección de derechos humanos, ¿no? No implica que no haya otros mecanismos de protección de derechos humanos. Y después alguien me hace una reconvención. Me dice Reinaldo Galicia, si usted cataloga los derechos, está olvidando la visión garantista de los derechos fundamentales. ¿A qué me refería cuando hablé de catálogo de derechos? No en un sentido de que solamente los derechos previstos en la Constitución de manera expresa sean los que se entiendan como los derechos. Me estaba refiriendo, cuando hablé de catálogo, a esa idea o esa visión individualista de garantías individuales, de derechos fundamentales de la primera generación, que desgraciadamente predomina en nuestra Constitución. Cuando hablo de una nueva catalogación de derechos, estoy pensando en ampliar el cúmulo de derechos. Desde luego yo sé que los derechos no solamente son los que están en la Constitución, pueden estar en los tratados, en general en todo el bloque de constitucionalidad. Lo que estaba haciendo era cuestionando esta visión individualista de garantía individual de la Constitución de 1917 para dar paso a una visión más integral, más amplia de los derechos fundamentales. Muchas gracias. Con esta magnífica noticia para los abogados del Distrito Federal, damos por concluida esta primera mesa y les recuerdo que la segunda mesa sobre habeas corpus y amparo penal iniciará a las 8:30 en punto el día de mañana.